Buenas, un segundito que voy a tener que leer porque, básicamente porque traje algunos números, que bueno, es lo que faltaba en la exposición del representante de la empresa. Así que bueno, ya que él no trajo, yo traje algunos. Bien. En primer lugar, buenas noches a todos y todas. Esta audiencia está citada por parte de la Comisión de Seguimiento para discutir exclusivamente el aumento de tarifas. Lo primero que me gustaría resaltar es que la empresa de transportes Amancay, más conocida como Mibus, es propiedad del empresario sanjuanino Ponte Caroso, de una familia vinculada al transporte de empleados y combustible de explotaciones mineras en Pascualama y Veladero, que incursionó en el transporte de pasajeros en la ciudad de San Juan. Para tener una idea, en la ciudad de San Juan, la tarifa plana de transporte es de 22 pesos durante todo el 2020 y se subió recién, en marzo del 21, a 29 pesos. En esa ciudad, la empresa de Ponte Caroso comparte transporte con otras empresas y nos sirve de referencia. Hay que pensar que en enero del 19, en la ciudad de Bariloche, el transporte costaba 27 pesos. Bueno, en este momento en San Juan cuesta 29. Acá cuesta 41 pesos. Lo quieren llevar a 94 pesos. Lo que es 3 veces más de lo que la misma empresa cobra en San Juan por el mismo servicio. Bien, vayamos directamente al contrato. En el artículo 3 de la ordenanza, por la cual se contrata mediante contratación directa, no por licitación, a la empresa Amancay, dice que la Comisión de Seguimiento establecerá mecanismos de participación comunitarias con el objeto de revisar, planificar y mejorar aspectos relacionados a la accesibilidad del sistema. Esto lo planteo porque, leyendo actas de audiencias anteriores, la Comisión desestima el tratamiento de cualquier tema que no sea específicamente la tarifa. Casi que lo único que puede entrar en valoración de la Comisión es la fórmula de actualización. Todo el resto de lo que se dijo recién, de lo que aportó Máximo, el compañero, de lo que han aportado todos, es desestimado en la Comisión. Solo se habla de la tarifa. Entonces, me parece que la ordenanza impone a estas instancias públicas que la discusión sea del sistema en su conjunto y no solo de las tarifas. Eso es lo que les pide la ordenanza a la Comisión. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿por qué quieren discutir una actualización tarifaria ahora, en plena segunda ola de pandemia, con una crisis económica y social, como recién describían, que cada vez se agudiza más? La respuesta, que encuentra en particular la presidenta de la Comisión y el intendente, es que hay que cumplir el contrato. Pues bien, alguna vez, ojalá, la presidenta de la Comisión y el intendente estén tan preocupados para hacer cumplir el contrato en un todo y no solo en el aumento de la tarifa. Ojalá alguna vez defiendan los intereses y derechos del pueblo barilochense y no solo el de los empresarios amigos, esos 6 o 7 empresarios para los que gobiernan. Ojalá defiendan los derechos e intereses del pequeño comerciante, que hoy la pasa mal, como decía recién, de cada uno de los barilochenses, de los docentes, de los trabajadores de la salud. Si hubiesen puesto el mismo énfasis en hacer cumplir el contrato firmado en su momento, que no es ideal, pero si pese a todo se hubiesen tomado el trabajo de hacerlo cumplir, hoy tendríamos un servicio mucho más respetable. Pero no, lo único que hacen cumplir es la actualización tarifaria sin auditar los números de la empresa. Eso puede ser porque en el municipio son muy distraídos o porque existen relaciones espurias. Vamos a repasar un poquito lo que pasa con el contrato y la tarifa. Según el contrato, originalmente la tarifa mínima rentabilidad se establece mediante una fórmula que, como algo quiso esbozar el representante de la empresa, relaciona los kilómetros totales recorridos con la cantidad de pasajeros transportados y con los costos totales, entendidos como los costos fijos más los costos variables menos los subsidios. Como bien dijeron antes, en ningún caso la rentabilidad empresarial, o sea, la ganancia, puede superar el 20%. Supongamos que confiamos en los datos de la cantidad de pasajeros transportados que surgen del sistema SUBE, que confiamos en los kilómetros recorridos que nos pasa la empresa. Entonces, vamos al costo total, porque ahí, en el costo total, es donde la empresa mete la mano. Antes de abordar ese tema, y quiero resaltar algo que dijo el representante de la empresa, por contrato, originalmente se aproximaban 9 millones de kilómetros recorridos anuales, originalmente. En el 2019 se hicieron 6.300.000 y todos los años va en franca decadencia, y estoy sacando la pandemia. Cada vez mi bus recorre menos kilómetros en vez de recorrer más. Vamos a los costos totales entonces. Los costos totales, decía, se constituyen con los costos fijos, entonces, más lo variable menos los subsidios, que pueden ser municipales, provinciales o nacionales. Los costos fijos, según el contrato, son
todos, amortizaciones de muebles, de inmuebles, de máquinas y herramientas, de material rodante, el pago de seguro, la amortización del sistema electrónico, impuestos a las ganancias, las patentes y los salarios. Vamos punto por punto. En el caso de las amortizaciones de inmuebles, máquinas, herramientas, no hay ninguna evidencia en ningún acta de la comisión que muestre que la empresa haya presentado alguna vez un estado inicial y las subsiguientes actualizaciones, con su compra y venta, ya sea de muebles, inmuebles, herramientas y equipos. Y eso es condición necesaria para poder trabajar en el cálculo de los valores, de forma tal de establecer fehacientemente los costos. Y está por contrato que tienen que presentar los comprobantes de compra, de venta, etc. Respecto al material rodante, y esto es impresionante, la propuesta técnica de la empresa era tener 94 unidades operativas y 6 de reserva, las 100 unidades que recién nombraban de contrato. Ahora bien, es de público conocimiento que primero, con la anuencia del intendente, desaparecieron 25 unidades y pasamos a tener 75 en funcionamiento. En el 2020 solo funcionaron entre 25 y 30 durante el principio de la pandemia. Y cuando recuperamos cierta normalidad, volvieron con 55. Eso es descapitalización de la empresa. Yo les pregunto, ¿qué hizo la empresa con las 45 unidades que faltan? ¿Las vendió? Y si las vendió, ¿está en el ejercicio contable de la empresa los ingresos por la venta de las unidades? Y si no, ¿dónde carajo están? Bien, en el contrato, en el artículo 11, se establece que la antigüedad promedio debe ser menor de 5 años de las unidades. Hoy tienen 4 años y medio las unidades, ¿sí? Y no hay ninguna nueva. Y también se pauta que deben presentar un plan de renovación o sustitución del parque. Ahora, ¿la comisión tiene acceso a ese plan de sustitución y renovación de la flota? Ya les digo, no. En lo que respecta al pago de seguro, la empresa debe presentar a la comisión religiosamente los comprobantes de pago. No hay una sola acta en donde figure que la empresa trajo los comprobantes de pago a la comisión. Les pregunto, ¿tiene las unidades aseguradas? ¿Cuánto están pagando por el seguro? ¿Alguien sabe en la comisión? ¿Alguien sabe en la intendencia cuánto pagan de seguro? Pero estas preguntas no son tan inocentes como parece. ¿Saben por qué? Porque hay algo que es muy interesante con el tema de las patentes, que lo trajeron a colación y lo pusieron como costos. Se le debería caer la cara al representante de la empresa por traerlo como costo. ¿Saben por qué? Porque no es tan difícil. Uno busca en renta y les lo digo, háganlo todos, con el colectivo que tienen. Miren, anoten la patente, entran a renta de Río Negro y se fijan. No hay una sola cuota paga desde el 2017 en ninguna unidad. Pero vamos a decir, no, eso es muy grave. Y eso no es lo más grave. ¿Saben qué es lo peor? Que estos muchachos declararon que el peso de las unidades era menor del establecido. Una unidad completa con chasis y carrocería y asientos pesa 15 toneladas. Estos muchachos tienen declarado unidades por 4 toneladas. Algunas dicen 15, pero tienen muchas por 4, otras por 6, otras por 8. 4 toneladas pesa el eje y el motor. O sea, vos me querés convencer a mí de que en la ciudad de Bariloche circulan motor y eje en lugar de los colectivos completos que yo veo. Y no es menor eso, porque el costo de la cuota de la patente es proporcional al peso de la unidad. Entonces eso es fraude. Eso es defraudación al Estado. Y, esperá que se me colgó el teléfono, y eso, ¿sabe qué? Está normado encima. ¿Por qué? Porque en el artículo 19 del contrato dice que si la empresa incurriera en fraude o dolo y cuando la documentación presentada contenga errores o falsedad que permita suponer de manera preliminar un propósito de engaño hacia la administración o bien para la obtención de un beneficio que pudiera o bien obtención de un beneficio, eso pudiera dar lugar a la rescisión del contrato sin ninguna compensación. Bien. Por último nos queda el tema de salarios en los costos fijos. Y ya les aviso, me voy a acceder un poquitito capaz. En este caso, las referencias son escasas. La comisión no registra acta de ningún comprobante de aporte ni nómina de trabajadores. Pero sabemos por declaración de la empresa que empezaron con más de 300 trabajadores y hoy tienen menos de 250. Una reducción de entre 50 y 100 personas en la planta de trabajo. Lo cual es claramente una reducción en costos, ¿no? Con esto podemos ver que los costos fijos de la empresa carecen de ningún tipo de fiscalización mínima por parte de la comisión y los pocos que son públicos muestran una descapitalización aberrante. Respecto a los variables, que son también, ¿no? Y los enumero: salarios, combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos, uniformes, impuestos y tasas, gastos generales y alquiler de inmuebles, en la mayoría de ellos se aplica la misma idea. La empresa no muestra un solo papel, ni de compra, ni de venta, ni de pago, ni nada. Está eximido del pago de impuestos y tasas. Respecto a los salarios ya hablé bastante. Les recomiendo a los trabajadores de la empresa que si pueden entren a la AFIP y chequeen su sábana a ver si la empresa hace los aportes, porque lo más probable es que tampoco le haga los aportes. Ahí parece que alguien lo hizo. Bien,
¿Y dónde estaba? Ah, el tema combustible, que otra, y se le debería caer la cara. 72.000 litros de combustible, ya voy cerrando. 72.000 litros de combustible le dio el municipio de forma de subsidio indirecto. Eso implica entre la mitad y un tercio del combustible que usa la empresa en épocas normales. Así que supongo que ahora, no sé, estuvieron vendiendo gasoil. Bien. Pasaron los 10 minutos, Carlos. Ya estoy cerrando, yo cierro. Entonces tenemos conformados los gastos. Y a esto tenemos que restar los subsidios, que son más de 23 millones mensuales, más o menos lo que están recibiendo. Resumiendo, para conocer el gasto total, o sea, fijo más variable menos subsidios, la comisión desconoce la mayoría de los ítems porque no tiene comprobantes. La gran mayoría de los ítems pueden ser un dibujo. Los salarios respecto del estado inicial representan una influencia menor en los costos, ya que se desprendieron de 50 a 100 trabajadores. Se descapitalizaron por el 50% de la flota, lo que impacta en gastos de repuestos, lubricantes, cubiertas. Carlos, te voy a invitar a terminar, así respetamos el horario para todos los expositores. Y suponemos que han tenido ingresos por la venta de las unidades. Reciben gran parte de combustible como subsidio indirecto y hay comprobantes de pago y seguro que sabemos que adeudan en el caso de las patentes. Muy cortito, agrego, están también recibiendo un subsidio indirecto al incumplir con parte del contrato, como por ejemplo el boleto combinado, que lo incumplieron desde el minuto 1 y que deberían recibir la sanción correspondiente y el municipio no lo hace y por lo tanto es un subsidio indirecto, y también porque nunca certificaron normas ISO, que a los 24 meses debían certificar y mantener certificadas, y eso implica rescisión de contrato. Esas cosas que no han hecho, el municipio no las fiscaliza y las deberían cumplir. ¿Querían hablar de contrato? ¿Querían hablar de números? Acá tenés números, acá tenés contrato, que fue todo lo que te faltó en tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.